Hola amigos del arte de ser mujer. Hoy pues tengo en este estudio a uno de los pioneros en la fertilización asistida, el famoso ginecólogo Mauricio Caballero. Así que bienvenido al arte de ser mujer. Gracias, Miriam. Qué amable y qué honor poder compartir con ustedes. Me siento honrado con la invitación y la verdad que pues ya varios años de compartir con ustedes, orgulloso de su programa porque la he visto cómo ha venido creciendo, desarrollándose y la verdad que estamos para apoyarnos, pues así que un placer y espero pues que se den todas las respuestas que ustedes están teniendo a bien preguntar. Bueno, gracias doctor. Y este es un tema tabú todavía, el tema de la fertilización. Definitivamente, yo siempre tengo ese inconveniente y lo he expresado a varias pacientes y es algo que ocurre, que a mí me cuesta sacarle a la paciente cuál es el motivo de su consulta, o sea, es intimidad al fin de cuentas lo que estamos manejando, entonces cuesta, la paciente llega, ¿por qué viene? Y la respuesta es evasiva. O sea, vengo porque la regla es irregular, vengo porque tengo ovario poliquístico. Difícilmente me van a decir, vengo porque quiero tener bebés. Siempre se van por las ramas, por aquel temor, por aquel tabú, por aquel pena, diría yo. O el miedo, ¿verdad? El miedo que hay en que lo voy a lograr, voy a poder, soy yo el problema. Es somero. Y fíjese qué interesante eso porque es difícil, o sea, y es doloroso cuando digo, aquí está el problema, por esto no se da. Entonces esa persona que le cae, la parte de la pareja, que en la mayoría de los casos son ambos, pero esa parte de la pareja es un golpe anímico, así, golpe al hígado diríamos vulgarmente, pero sí es un impactante, o sea, es jugar con la intimidad de la pareja, pues, ¿verdad? Es decir, tú no puedes lograr un embarazo, es algo bastante conflictivo, pero pues gracias a Dios estamos para ayudar y se logran buenos resultados en muchos casos. Así que motivacional la cosa también. Sí, yo creo que en la medida va evolucionando el mundo, pues también todas estas alternativas. ¿Cuántos años tendrán los niños que tuvieron la primera in vitro? Ya son 50 años, o sea, Louis Brown en Inglaterra en 1982, o sea, ya son más de 50 años los que va a tener, 43 por ahí debe de andar ahorita. ¿Y en Honduras hace cuánto tuvimos el...? Eduardo empezó en el 92, creo que el primer in vitro ya debe de andar por los 30 años, pegándole los 30 años de ¿Y aquí. sabe, doctor, si hay algún estudio que diga cómo es la vida de estos niños que nacieron por in vitro? Si... Totalmente natural, normal, exitosa, todo lo que quieran. O sea, aquí aclaremos que ese es parte del tabú, pensar de que porque es una fertilización in vitro va a nacer un bebé con problemas. Nada que ver, es un bebé sano, no tiene ninguna alteración genética, ni se manipulan genes, que eso también aclarémoslo, porque a veces es tema tabú desde ese punto de vista, que piensa que son, que vamos a alterar o que vamos a hacer alteración genética, nada que ver. Es un bebé que se fecunda con un óvulo y un espermatozoide de la pareja y da un bebé sano sin ningún problema. O sea, igual puede haber un síndrome de Down como puede haber en una muchacha de 20, 25 años, de 30 años. O sea, es el mismo riesgo, pero no tiene nada que ver con el procedimiento como tal. Sí. Es bueno que lo aclaremos, ¿verdad? Que no hay ningún trasfondo o tocan la genética, realmente es con el esperma y el óvulo y se fecunda fuera del vientre. Correcto. Esa es la única diferencia. Es la única diferencia. Se usan los mismos gametos, o sea, las células reproductivas de cada un miembro de la pareja, sin ningún problema desde ese punto de vista. Doctor, y me preguntaba ayer mi hermana, y me decía, preguntarle al doctor, ¿cómo puede saber uno que es fértil o es infértil a los 20 años, a los 20, o hay algunas señales que ya lo van marcando a uno en que dice usted va a tener problemas para concebir? Ok, sí hay muchos síntomas que lo hacen sospechar a uno esa posibilidad. Sin embargo, no hay un estudio mágico que diga, hazte este examen y con esto voy a saber si vas a poder o no. Porque todas estas
cuestiones de reproducción muchas veces son circunstanciales. Y realmente, por definición, para yo empezar a tratar a una paciente, deben de haber estado intentando durante un año tener relaciones frecuentes sin protección y no lograrlo. Eso es lo que me da el diagnóstico, cuando ya probó y no lo logró. Okay. Es importante, durante un año, es un periodo normal en que una pareja pues no tenga un bebé, ¿verdad? Correcto, o sea, no normal, no todas las parejas van a lograr concebir el primer mes, o sea, en la luna de miel. Pero si ya se pasó de un año, ya el 95% de las parejas debió haberse embarazado. O sea, no es tan racional esperar más de ese tiempo. Incluso después de los 35 años, ese tiempo se reduce a 6 meses. No hay que esperar o dormirse en los laureles, como diríamos. Sí. Entonces, hay que tomar medidas. Ahora, contestando la pregunta, obviamente cuando una mujer tiene ciclos irregulares, ya eso indica de que no ovula de forma rutinaria. De tal forma que el promedio de ovulación de una mujer son 13 ovulaciones al año, son 13 oportunidades en un año para que se embarace. Pero si una mujer menstrua cada 3 meses, eso reduce a 4 ovulaciones tal vez al año. Ya su probabilidad se reduce desde ese punto de vista. Okay. Entonces algo esencial es la ovulación en la mujer. Tenemos que vernos el ciclo, nuestras ovulaciones. Correctísimo. Y hay otros datos como el moco cervical, la temperatura y esas situaciones que nos pueden orientar en cierta forma. A veces sugiero el usar pruebas de ovulación cuando ya se está sospechando que puede haber algún problema o sencillamente cuando la menstruación es un poco irregular, ya pueden empezar, si el deseo de embarazo está presente, a hacer pruebas de ovulación para pues tener intimidad en las fechas más adecuadas. ¿Y las pruebas de ovulación cómo se hacen? ¿Cómo se compran en la farmacia? Se compran en la farmacia y son tal cual como una prueba de embarazo. Se va y dice que quiere una prueba de ovulación. Sí, trae un kit de 10 como pruebas de embarazo, se pone el pipí y ahí dice cara feliz el día que está ovulando. 2 rayitas o como sea la presentación de cada una. ¿Y eso se hace como cuando uno siente que ya está en el periodo de...? Usualmente empiezan a hacerse las pruebas al 8º, 9º, 10º día para empezar a medir. Eso mide la LH, que es la hormona que se eleva cuando se da la ovulación. Y es similar a medir la beta-gonadotropina en la mujer embarazada. La mismita historia que una prueba de embarazo. Bueno, qué interesante, pero ahorita solo hablamos de las mujeres. Yo recuerdo cuando fui a consulta con el doctor hace ya muchos años, y él le decía, vengo de un montón de ginecólogas y vengo de un montón de procesos, pero solo a mí me hacen exámenes. Entonces usted me dijo, ¿y su esposo tiene hijos? No, le digo. ¿Y él ya se hizo exámenes? No, bueno, entonces usted me mandó a hacer, recuerdo, 3 exámenes y me dijo, depende de los resultados de ese examen, traiga a su esposo. ¿Por qué no se habla o por qué cree usted que no hay tanto en la infertilidad masculina? Solo siempre creen que es la mujer, porque yo pasé un proceso de 4 años solo haciéndome exámenes yo. Totalmente de acuerdo, y es parte del tabú, o sea, el machismo que siempre hemos estigmatizado a la mujer en ese sentido, pero realmente estamos parejos. O sea, hay una estadística de tanto hombres como mujeres. 50%, o sea, en las parejas que no logran un embarazo, la mitad es causa masculina y la otra mitad es causa femenina. Obviamente hay una combinación de ambos también, hay un espectro que no sé por qué razón se atraen cuando hay problemas de ambas partes. Y sí, bueno, es parte del asunto. Entonces, que conste, que ese se repelen también vale la pena mencionar. O sea, este conflicto de la infertilidad lleva a eso, a la separación de la pareja. O sea, claro, sí. Entonces, más cuando hay bastante interés, o la presión social también, ¿verdad? La gran presión de los papás de que cuando me van a ser abuelo, por qué no. Y aceptarlo es otro proceso también, pero... Muy difícil. Y eso es un consejo de repente al entorno familiar, porque a usted es una puñalada al corazón cada vez que le preguntan ¿y qué pasó? ¿Y por qué no? ¿Y cuándo? Y toda esa presión social, y es más el entorno familiar, o sea... Y la pregunta que nunca falla, ¿y por quién no puede embarazarse? ¿Quién es el que es infértil? No, imprudencia. ¿Usted o él? Porque esa es la pregunta que nunca falta. ¿Por qué no pudieron tener hijos? ¿Por usted o por él? Totalmente de acuerdo. Entonces, esa parte emocional sí hay que tener mucho tacto, o sea, y realmente
¿y por qué no te has embarazado? No es una pregunta, no es, o sea, cada quien es libre de hacer de su vida lo que quiera. Entonces es entrometerse muchas veces. Entonces sí creo que debemos de ser prudentes en respetar lo que cada pareja está viviendo en ese momento. Ahora, retomando el tema del porcentaje, hay otro factor que realmente es histórico, por decirlo así, porque la ginecología tiene más de 2000 años de existir. Entonces, a la mujer la conocemos al dedillo, o sea, sabemos su ciclo, sabemos cuándo ovula, sabemos qué hacer, hay medicamentos, podemos manejar mejor la infertilidad. Fíjese que la andrología empieza a nacer en los 80s. Antes no existía, o sea, existe urología, pero urología, quiero aclarar eso también, no tiene mucho que ver con la parte reproductiva. O sea, si miran la parte anatómica, el pene, la vejiga, los riñones, toda la parte de la próstata, pero no la parte de hipófisis, de las hormonas masculinas, de la producción de espermatozoides. Entonces el urólogo a veces se mira un poco limitado en esa parte de reproducción, y es la andrología la que viene a suplir esta área de reproductiva. ¿Y hay doctores en Honduras especialistas en andrología? No como especialistas, sí han sacado ciertos diplomados. Localmente tenemos un urólogo o dos que sacaron diplomado en reproducción, igual en Tegucigalpa hay uno o dos que tienen cierta experiencia en reproducción, pero son pocos, no es mucha la experiencia que hay, pero a nivel mundial tampoco, Miriam, o sea, a nivel mundial, como le digo, es una ciencia nueva y eso nos lleva a tener falencias, o sea, es más difícil tratar al hombre. Cuando el factor masculino es la causa de problemas para embarazarse, nos vemos de a palitos en que no es de una pastillita, de una inyección, nada. Hay que tomar medidas drásticas en la cual el mejor tratamiento es preparar el semen. Cuando hacemos una capacitación espermética, agarramos el espermatozoide y los ponemos en un medio que los hace más veloces, que se seleccionan de mejor calidad. Y en el peor de los casos, si ese espermatozoide no tiene la calidad, llegamos a inyectar el espermatozoide en el óvulo de la mujer para que se dé la fecundación. Doctor, y me llama mucho la atención, ¿verdad? Esta parte porque la desconozco, o sea, totalmente. Y va al machismo, o sea, se supone que el hombre, o lo que se espera del hombre, es que sea reproductor, que un semental, que tenga hijos por aquí, que tenga hijos por allá. Entonces, yo creo que va a esa parte donde también la ciencia no le ha dado pues ese detalle o esa parte al hombre en que hay que estudiarlo. Yo me acuerdo cuando yo me hacía los exámenes, yo me hacía como 10 exámenes y a mi expareja uno, la movilidad del espermatozoide, o sea, la prueba de movilidad. Ahí es donde le digo, o sea, es poco lo que tenemos, pero bueno, ahora se hacen más estudios, sí. O sea, ya hay mucho más estudio de lo que había hace 20, 10, 15 años. 10 años, sí. Entonces ya podemos entrometernos más a estudiar esa parte masculina. Sin embargo, aquí vienen varias cuestiones que son, diría, míticas, como usted dice, tabú. Número uno, rara vez llega la pareja a consulta. Esa consulta llega a la mujer. Y le cuento, o sea, no es raro el hombre que se ha parado y ha abandonado la consulta cuando le digo lo voy a examinar. Sí. O sea, es muy frecuente. De 10 diría 1 o 2 se van de la consulta. Se van de la consulta. Me explico, se levantan y se van cuando digo, bueno, hay que ver porque en la primera consulta se suele examinar, pues hay varicoceles, si hay alguna malformación, cosas evidentes. Entonces es parte de lo que necesitamos y es indispensable, es algo que no hay para dónde porque es el hombre y la mujer, o sea, tenemos que examinarlos a ambos para empezar por algo. Entonces desde ese punto de vista es difícil. Y aquí vienen cuestiones que no son raras también, Miriam, porque la impotencia es muy común, o sea, esa pregunta, ¿usted logra eyacular dentro de su pareja? No es fácil, o sea, y le digo, es bien común. Igual le cuento la contraparte, el vaginismo, mujeres que no logran ser penetradas, o sea, no le miento, he tenido parejas de 20 años juntas que no han logrado el embarazo porque no han logrado una penetración exitosa. O sea, cosas anecdóticas como esa. Y esa parte de una penetración exitosa tiene que ver mucho la mujer y el hombre. Claro. O es falta de
impotencia en el hombre, no. No, hay de las dos. O sea, hay impotencia en el hombre que no logra una eyaculación dentro de la mujer. Igual hay vaginismo. Mujeres con algún trauma que no permiten la penetración, que se cierran las piernas y no permiten esa Y penetración. ahí que las manda un psicólogo. Sí, hay varias terapias, correcto, ¿verdad? La parte de la sexualidad nos apoya mucho en eso, pero hemos llegado a recurrir, la inseminación puede ser una Sí. alternativa, ¿verdad? Y también en algunos momentos hasta el bloqueo, las anestesias y todo este tipo de cosas O sea, son... que hay cosas graves, o sea, realmente situaciones que van más allá de una relación exitosa y que no logras concebir. Correcto, o sea, son cosas que a veces la gente no cree, pero le digo, existen, lo vivo el día a día. Entonces son temas tabú por eso y llegar, ojo, a sacarles esto, porque estas pacientes que nunca han sido penetradas, por decirlo así, no se los va a sacar a la primera consulta ni a la segunda. O sea, hay que trabajarlas para que, al fin de cuentas, y saber que existe el problema, porque muchas veces nos dedicamos a medir las hormonas, a ver si están permeables, a ver esto. Y hay otras cosas como la migración. O sea, él es marino y viene 15 días al año y esos 15 días tiene que ser. O sea, y Sí, muchas correcto. veces no tomamos está en preparado cuenta el cuerpo de la mujer. eso y no interrogamos esa parte, nos quedamos cortos por ese lado. Entonces sí hay muchas cosas tabú de por medio que hay que ser bien fino y ver dónde está el problema, tratar de identificar realmente por qué no se ha dado ese embarazo. No solo son cuestiones orgánicas, hay cuestiones sociales de por medio en este sentido, culturales también, ¿verdad? Prácticas sexuales. Hay miles de razones que muchas veces la gente hasta desconoce que nos pueden llevar a esto. Qué interesante. Y doctor, una pregunta aquí porque son como esos mitos que hay. Que si no hay un orgasmo es más difícil un embarazo. ¿Tiene algo que ver? ¿No tiene que ver? Puntualmente no. El humano no necesariamente tiene que tener un orgasmo para lograr la fecundación. Sin embargo, es hasta cierto punto sinónimo el ovular con apetito sexual. O sea, y esto es instintivo. Voy a ser un poquito grosero y no espero ofender con la comparación, pero suelo decirles, el que la perrita ande en celo significa está ovulando. Y eso es que la naturaleza quiere perpetuar la especie. Y ese día anda ávida por aparearse, anda deseosa, anda ganosa. Y ese día busca copular, busca que la fecunden. Es instintivo, o sea, es como que el cuerpo pide comer cuando tiene hambre. Sí. Entonces busca aparearse. La mujer es igual, solo que nosotros los humanos lo reprimimos un poco, pero el instinto en ese momento está. Entonces eso hace que durante la ovulación sea más placentera la intimidad. Entonces desde ese punto de vista sí hay más lubricación, hay más moco, que son síntomas que creo que todos más o menos manejamos desde ese punto de vista. Doctor, y un poco, ¿qué es legal y qué no es legal en la fertilización dentro de las leyes en Honduras? ¿Tenemos legalizado el vientre de alquiler o todavía no llegamos a eso? No, fíjese que aquí no hay legislación, o sea, pero bueno, lo que la ley no prohíbe lo permite desde ese punto de vista. Entonces, realmente todas las prácticas en reproducción son válidas. Sin embargo, poco a poco van llegando estas condiciones y realmente tenemos libertad de ejercer, ¿verdad? Con todas las técnicas que sean posibles desde ese punto de vista. Entonces podemos decirlo que hay técnicas naturales que ocupan un poco de psicólogo, un poco de trabajo hormonal, que se puede ser exitoso al momento de una fertilización en una pareja. Cuando ya el método tradicionales no se pueden, como ir midiendo las hormonas, tradicional dentro de comillas, ¿verdad? Porque de ir midiendo las hormonas, la temperatura, ir probando algunos días, se estudió al hombre, entonces después se recurren a los métodos. ¿Cuáles son los métodos más comunes que tenemos en Honduras o que usted más realiza? Ok, solo para llevar una cronología del proceso de reproducción, empezamos usualmente haciendo ovular a la mujer.
Eso lo podemos lograr con medicamentos vía oral, con pastillitas, ¿Y las inyecciones. inyecciones del ombligo son...? Esa es la segunda etapa, La segunda etapa. pero es válida. Igual son para ovular. Ajá. Entonces, en esa primera instancia, obviamente es porque tiene bien las trompas, porque el espermograma está bien, y la hago ovular para mejorar un poquito la posibilidad. Y en esa condición los mando a tener intimidad en la fecha que yo sé que está ovulando, ya sea viendo el óvulo por ultrasonido o llevando algún tipo de control para saber el día específico que va a ovular. Si después de 4 a 6 meses, que estoy seguro que óvulo no ha logrado el embarazo, pues tenemos que plantearnos qué ha pasado. Y ese que ha pasado puede haber algo interno que esté impidiendo. En ese caso podemos hacer una laparoscopía, que es una cirugía por umbilical, que solo metemos una camarita para revisar útero, ovarios, trompas y todos los órganos genitales femeninos y descartar esa posibilidad. Si todo está bien, entonces procedemos a inseminar, que ahí entra en juego la parte de la ovulación con inyecciones, que es un poquito más enérgica, más fuerte, más costosa también. Y aquí ya tratamos de mejorar el semen, porque ya me va a dar una muestra de semen el esposo que voy a preparar y voy a escoger los mejores espermatozoides, los más veloces, los menos anormales, que se supone que vamos a ser más efectivos para lograr la fecundación. Igual necesito trompas en buen estado y en alguna medida que el semen tenga espermatozoides que se muevan y que vayan a llegar. Estamos poniendo todo en bandeja de plata para que se dé la fecundación, pero también pues lo vamos a intentar unos 4 a 6 meses como máximo. Si esto no resulta, porque esta es una cronología, entonces pasamos ya a la de alta complejidad, que es la fertilización in vitro. La fertilización in vitro, ya como usted decía al principio del programa, obtenemos óvulos suyos que hago crecer igual con las inyecciones a alta dosis y vamos a obtener una cantidad importante, o sea, idealmente 20 óvulos. Esa es la meta que todos quisiéramos tener. Sin embargo, depende de muchas variables, a veces tenemos 5, 4, qué sé yo, y en el camino vamos perdiendo otros y al momento de fecundarlo, que la fecundación extraigo sus óvulos, su esposo me da el espermatozoide, los fecundo en el laboratorio y ya fecundado a los 3 días, o sea, ya estamos hablando de un embrioncito, lo colocamos dentro de su matriz. Esto se hace externamente, o sea, por eso se habla del in vitro, porque se hace afuera en un laboratorio, ¿verdad? Y aquí hay subvariables de todo tipo porque la fecundación in vitro como tal, el espermatozoide y el óvulo se fecundan espontáneamente. En cambio, el ICSI es la inyección que mencionaba, donde inyectamos el espermatozoide dentro del óvulo para que se dé la fecundación exitosa. Igual esperamos 3, 5 días para después hacer la transferencia del embrión o del bebé ya dentro de la cavidad uterina. Entonces esas técnicas son válidas, se hacen en el país, cada vez más éxito, cada vez más experiencia. Inicialmente solo había en San Pedro Sula, ahora ya hay centros en Tegucigalpa que lo están haciendo. Poco a poco va viniendo recurso humano mejor preparado. Antes no teníamos embriólogo, antes carecíamos de laboratorios. Entonces poco a poco hemos ido evolucionando y en la actualidad ya pues es el pan nuestro de cada día, por así decirlo. Sí, ya hay más opciones, ¿verdad? Correcto. Entonces la diferencia entre una in vitro y una ICSI es la forma en cómo se fecunda. Usted mejor. Se fecunda el óvulo. El óvulo, correcto. Ajá. En el in vitro es espontáneo, o sea, sí, solo ponemos el óvulo y el espermatozoide es capaz ahí in vitro de fecundar. En el ICSI eso es un factor masculino muy importante, o sea, que ese semen está bastante dañado, ese espermograma salió alterado. Sí. Y no avanzan, no hay motilidad, no logra fecundar. Entonces optamos por esa inyección donde va a lograr una fecundación asistida. Ok, y ahí nos lleva a más tabús, bueno, más situaciones o dudas o mitos. ¿Qué tan alta es la probabilidad de un cáncer en la mujer al provocarse las ovulaciones, al alterar su sistema para buscar una fertilización? No, nada que ver, Miriam. O sea, es tabú totalmente. Sí. O sea, se ha querido asociar a cáncer,
pero hasta el momento no hay estudios concluyentes que nos orienten a que la estimulación nos lleve a eso. Tajantemente le digo, no, despreocúpese desde ese punto de vista. Por el contrario, el no ovular nos lleva a riesgo de cáncer, ¿no? O sea, la mujer que no ovula tiene riesgo de cáncer de endometrio, riesgo de cáncer de mama. Y esto sin contar que está asociado a diabetes, a hipertensión, a síndrome metabólico y a un montón de problemas metabólicos. Entonces, quitemos esa idea. Definitivamente no tiene que ver cáncer con estimulación ovárica. Okay. Al contrario, ¿verdad? Hay que estar viendo uno si tiene esos factores de que cada cuánto ovulas. Uno se da cuenta, aparte ahí están las apps ahora que son súper acertadas. ¿Verdad? Yo pongo el día que me viene el periodo, el día que me quita, el día que ovulo. Y no sé si es psicológico, pero hasta siento los síntomas. Y lo veo en la app. Ah, sí es cierto, estoy ovulando. Bueno, yo tengo un poquito de reserva con las apps. Es válida para la mujer que tiene reglas regulares, correcto, que es puntual. Pero para la mujer que es irregular, no aplica la aplicación, valga la redundancia. Sí, porque le va cambiando, uno va viendo que le va cambiando la fecha. Correcto, entonces la aplicación solo hace un cálculo matemático, pero la ovulación es 14 días antes de que usted menstrue. Y si este mes le duró 3 meses, o sea, hasta 2 meses y medio fue que terminó ovulando. Y si el otro mes le duró 1, en 14 días está ovulando. Entonces, no se puede hacer un cálculo de la media, realmente no funciona así. Entonces, para la mujer puntual, válido. Sí, y la irregular, pues ya son... Sí, hay que tomar otras medidas para identificar el momento de la ovulación, que no es fácil, Miriam. O sea, todo el mundo dice, yo sé cuándo estoy ovulando. No, eso a mí me cuesta saberlo. Pero hay algunos factores o algunos síntomas que podamos decir, hoy estoy ovulando o voy a ovular en los próximos días. Sí, los clásicos, o sea, si nos medimos la temperatura corporal todos los días, van a dar un promedio de 36.5 grados y el día que está ovulando casi anda pegándole los 37, 36.8, 36.9, por ahí. Igual el moco cervical, todos los días agarramos secreción vaginal, normalmente se revienta. Elástico. O elástico es cuando está... Cuando está ovulando ya más de 4 centímetros parece clara de huevo, ¿verdad? Sí. Obviamente hay algún dolorcito, pero es muy subjetivo. Eso no puedo atribuírselo a la ovulación. Igual el apetito sexual puede haberse incrementado. Y yo al final, si están queriendo saber cómo ovular, compre pruebas de ovulación. No son tan caras, son comerciales. Sí, en la farmacia, ¿verdad? Entonces es más práctico por esa vía. Sí, que estar uno se hace la pruebita de ovulación. Eso, todo es subjetivo desde ese punto de vista. Doctor, usted decía que habían factores que disminuyen o aumentan la cantidad de producción de óvulos. Estamos hablando en la parte asistida, en la estimulación. Pueden ser 20, hay mujeres que son 6. ¿Qué factores influyen? ¿La edad, la alimentación, el peso? Usted los dijo todos. A mí ya casi me da trabajo el doctor. Ok. Con el correr de los años, obviamente, la obesidad es endémica y en la grasa se producen muchas hormonas que dificultan la ovulación. Por otro lado, requieren más medicación para lograr que ovule. O sea, el índice de masa corporal nos hace que nos cueste más lograr óvulos en estas pacientes. Entonces, ese es el principal factor, diría yo, que va en contra de una ovulación exitosa o de tener éxito a la hora de estimular para la ovulación. Sin embargo, el otro factor fatal es edad. Y en ese sentido, la mujer, pues, entre tanta libertad que ha venido teniendo, ya está dejando en segundo plano lo que es la maternidad. O sea, primero se realiza profesionalmente y válido, pues es una cuestión evolutiva normal, pero empiezan a buscar su embarazo a los 35 años. O sea, aquí hay algo, no sé si para bien o para mal, nos han vendido la idea de que el embarazo en la adolescente, digamos, se sataniza. Sí. No es que estoy promoviendo un embarazo en un adolescente, pero culturalmente el latino es descuidado en ese sentido. Entonces se embarazan desde niñas, por decirlo así. Entonces nos han vendido la idea anglosajona de que hay que terminar de estudiar, hay que comprar la casa, hay que tener carro para empezar a buscar una familia. Entonces,
esta parte que nos han inculcado de estos países desarrollados son las que nos lleva ahora a buscar tarde un embarazo. Y la mujer a los 35 años empieza el declive reproductivo, o sea, es una parábola en la cual 28 años es la cúspide. O sea que la edad ideal para embarazarse serían 27, 28 años. Por ahí es el potencial reproductivo, donde está más funcional el ovario. ¿Y el hombre? El hombre es un poco más tardado y, como le digo, la andrología no me tiene bien definido cuándo, ¿verdad? Y la andropausia como tal, hay hombres de 80 años que pueden todavía embarazar, ¿me entiendes? Ay, sí, he visto noticias. Exactamente, entonces no hay un punto de quiebre como la mujer que está bien definido por la menopausia. Sí. El hombre es más subjetivo, ¿verdad? Entonces no le voy a poder dar una respuesta puntual cuándo, hasta cuándo, pero igual, después de los 50 años, ya la calidad espermática del hombre ya va en declive. Y en la mujer, a partir de los 35, la capacidad hormonal va disminuyendo. Correcto, ya cada día va hasta culminar en la menopausia, que menopausia es ya no tengo óvulos, puntualmente, porque la menstruación es el resultado de que ovuló. Y esto quiero aclararlo, es el resultado de que ovuló. Eso es un embarazo que no se dio. Y la menstruación es terminó el ciclo y voy a volver a empezar, ¿verdad? Entonces, menopausia ya no hay óvulos. Ya el ovario se quedó sin óvulos y por eso no volvió a menstruar, porque ya no volvió a ovular. Entonces, la menopausia es promedio 49 años, más o menos 5 años, pero desde 5 o 8 años antes, ya el ovario empieza a tener óvulos de menos calidad. Cada vez se van gastando, o sea, por eso potencial 28 años, porque siendo un poco grosero, tal vez otro ejemplo que suelo dar es que la mujer nace como un costal de frijoles que le digo, vaya siembre frijoles, y agarra un puñado de 100 frijoles todos los días y va sembrando. Cuando usted empieza a raspar el fondo del costal, la calidad de la semilla ya no es la misma que con la que empezó. Entonces igual pasa con la mujer, ya esa calidad de óvulo ya cuesta más, da más riesgo de abortos, más riesgo de que no se fecunden, más riesgo de malformaciones. Entonces se complica un poco el asunto. Entonces hay que tener cuidado, no dilatar tanto, no esperar a esos últimas instancias, porque a uno como médico también lo pone contra la espada y la pared, y muchas veces ya son pocas las cosas que podemos hacer o estamos condenados al fracaso sencillamente, ¿verdad? Okay. Interesante. Doctor, y también se me viene, bueno, ya hablamos del ICSI y la fertilización in vitro, hay otras opciones como si tu pareja, la calidad del espermatozoide no es tan buena, ya hay donantes de esperma en Honduras, hay un laboratorio, hay un lugar donde están. Ok, sí se manejan bancos locales, bancos de semen locales, correcto, y sí, obviamente es parte de la necesidad, ¿verdad?, para poder llevar a cabo este tipo de tratamientos. Igual ya hay donación de ovocitos, de óvulos, entonces ya el hacer una inseminación heteróloga o el hacer un in vitro, ¿verdad?, con donantes y todo este tipo de cosas son válidos. ¿Y se hace contrato? ¿Cómo funciona para alguien que estaría interesado? ¿Cómo funciona en el laboratorio, en la clínica? Usualmente aquí viene una parte un poco más conflictiva porque efectivamente no está tan legislado. Yo suelo decirles de que tienen que pensarlo bien y tienen ellos que dialogar bien porque esto queda en el aire. O sea, sí, es un tema que no sabemos qué va a pasar o cómo se va a legislar y todas esas partes del asunto. Entonces es delicado y tienen que tener claro. Obviamente en lo particular el consentimiento informado es lo que realizamos para dejar documentada esa situación. Idealmente le cuento que está también que los donantes suelen ser anónimos. Esa es la condición ideal, porque muchas veces llega, quiero que mi hermana me done óvulos, o sea, no es correcto, no es ético. Sí, porque al final va a decir, ahí anda mi hijo. O sea, en el momento pasa algo, pero después no sabemos. Eso, mero. Ese conflicto es bien difícil verlo. Entonces, no es la vía. Siempre debe de ser algo anónimo, en cierta forma, ¿verdad? Yo vi una película donde estaba el donante y uno iba, se sentaba y escogía las características del donante. Funciona aquí también. O sea, usted le dice, es de un hombre atlético, blanco, alto.
Así es, pero ese es primer mundo. O sea, así es porque la variedad no es tan grande en nuestro medio. Entonces es un poco más limitada. No va a encontrar el Es japonés. doctor o no trabaja, entonces uno ya dice, ay, pucha, el gen, ¿cómo me va a salir el niño? Correcto, que esa es la condición óptima, la verdad. Sí. Pero estamos un poquito más limitados en eso, pero esperamos algún día ya tener ese catálogo que usted está Sí, pidiendo. porque se ve en la película, entonces lo va lo quiero abogado, alto, atlético. Totalmente de acuerdo. No fuma, no bebe, entonces uno ya va viendo el gen que quiere darle al hijo, ¿verdad? Correcto. También ahora nos pasamos de la parte legal a la parte religiosa. ¿Ha visto estas limitantes en pacientes que le llegan y dicen que no lo puedo hacer porque no me lo permite mi religión o la inseminación artificial está mal vista dentro de la iglesia porque no es la voluntad de Dios, sino la voluntad del hombre, pero uno también mira la ciencia, es parte de la voluntad de Dios también, ¿verdad? Correcto. Sí, sí es bien común. Sí la religión nos limita. O sea, sí le digo que el 1% creo llegan hasta la primera etapa donde se da el embarazo a través del acto sexual. Ya cuando queremos hacer una inseminación ya se detienen por cuestiones religiosas. Esto es conflictivo, aún dentro de la iglesia no hay una respuesta real, porque de verdad ya he tenido parejas que regresan. Sí, fíjese que me fui a confesar y el sacerdote me dijo que sí intentara la inseminación. Me explico, o sea, aún el cura sabe que pues es la realización de todo hogar, el tener familia, ¿verdad? Es parte de la unidad de ese hogar. Entonces, evaluando integralmente la situación, o sea, el Señor nos tiene acá para reproducirnos y poblar la faz de la tierra. Entonces, como que tenemos que llegar a eso, obviamente si no se da de forma natural, pero existe alguna forma de ayudarse. Ayúdate que te ayudaré, tal vez también es parte de lo que nos manda la Biblia. Entonces, yo creo en lo particular que sí está la ciencia para ayudar al ser humano. Esta parte de la reproducción, pues nosotros ponemos un granito de arena, pero al final quien da la vida es el Señor. Y desde ese punto de vista, si Él no quiere que se dé, no se va a dar. Pero si hay alguna alternativa, debemos de hacer uso de ella. Me gusta lo que dice porque, y ahí estaba a mi otra pregunta. O sea, hay casos en que las personas se han hecho 3, 4 sí, no hay resultado, ¿verdad? Hay otros que a la primera. Entonces, y ahí va la voluntad de Dios realmente. Si Él, aunque sea cometo asistido, no quiere, correcto, no va a pasar. No Tal vez estás sano, todo se mira bien y no se da la ICSI. Correcto. ¿Cuánto es el porcentaje de éxito hoy en día? Porque sé que ha venido mejorando con los años. ¿Cuánto es el porcentaje de éxito en una ICSI o en una in vitro? ¿Cuántos se ocupan para tener éxito? Porque hay casos de 3, 4 veces que las parejas lo intentan. Ok. Aquí quiero aclarar un poco, porque este es un tema que todas las personas preguntan. ¿Qué posibilidad de éxito tengo? ¿Cómo está mi caso? ¿Voy a lograr un embarazo? No hay nada escrito en reproducción, o sea, y todos los tratamientos de reproducción son prueba-error. O sea, probemos, intentemos esto, a ver si pega. Sí, porque no es una ciencia exacta, porque tiene que ver mucho la pareja. No es que usted dice, ok, si pongo tanto, me va a salir. Correcto, no es algo escrito en piedra. Sí. O sea, es prueba-error. Desde ese punto de vista, en las mejores condiciones, de 3 fertilizaciones pega 1. Ojo, esas mejores condiciones, porque pudieran no ser Honduras, ¿verdad? Son condiciones que tenemos un poquito más de tecnología. El asunto es que viene el hecho de que una pareja, como le decía al principio, que intenta un embarazo, en una pareja fértil, en 6 meses se embarazaron todas. De aquí nace la posibilidad de 6 intentos en la técnica que usted considere, porque cubrimos el 100% de las posibilidades. Sin embargo, en la pareja que tiene problemas, con las técnicas de reproducción estamos tratando de equiparar esos 6 intentos. O sea, lo que ocurre en una pareja sana, en una pareja enferma, para lograr ese éxito. Pero también aclaremos de que cuando hacemos un in vitro,
realmente le estoy dando, póngale un 25 por darle un valor por cada intento. Pero si en esa mujer yo logré obtener 10 óvulos fecundados o 10 embriones, realmente con el mismo procedimiento voy a quemar un 20-25 de este mes, no pegó, con el mismo procedimiento que me sobraron 8, tengo para poner otros 2 o 3 en el otro mes. Y luego tengo para poner, o sea, me puedo llevar 4 de un solo haciendo un solo procedimiento. Eso es bueno que se aclare, ¿verdad? Correcto. Que se fecunda, se obtienen los óvulos, se fecundan, se usa una cantidad. Correcto. Y el otro se congela. Correcto. Y va a tener un valor, si lo hablamos en dinero, un valor menos que hacer completo el cuadro hasta que se acaban los que están congelados. Correcto, ahí es donde vamos. Pero aquí viene la cuestión de cuántos óvulos obtengo. ¿Y qué calidad se mantienen congelados también? También, exactamente, que usualmente combinamos esa calidad. Ponemos 2 óvulos de excelente calidad y ponemos uno que está regular. Ojo, regular no significa que está mal, ni que no se va a lograr, ni que va a salir con malformaciones. Y cuando dice, eso es lo que le dije, cuando dice regular, no es que el niño si nace van a salir regular, ¿verdad? No, nada que ver. Es la calidad. Solo es el momento óptimo. Ajá. Cuando se pone, que es el momento como que pega. Ajá, correcto. Me explico, a eso me refiero. Sí, porque no van a creer que, es que el niño va a salir malo, ¿verdad? Correcto, por eso hice la aclaración, Sí. no tiene nada que ver. Sí. ¿Verdad? Solo el momento óptimo de la fecundación, desde ese punto de vista. En general, esta parte del éxito, si tomamos de que hicimos varios intentos, si hicimos 3, 4, llegamos a éxitos de 60, 70%. Transferencia, ¿verdad? Y todo viene del primer intento, de la primera captura ovular, de que obtuvimos una buena cantidad de óvulos. Ahora, cuando nos quedamos con un óvulo, es un tiro al aire, o sea, es ruleta rusa, nos fuimos con ese y punto. Y hay casos que solo les quedan uno. Sí, hay casos y no es raro. Por lo mismo que retomábamos, edad. Me explico, que llegan de 42 años, las estimulamos y con suerte tenemos 2, 3 óvulos. Entonces es más difícil llegar a éxito con esto. Sí, y es interesante. Bueno, yo lo viví y por eso quise traerlo al arte de ser mujer. Porque Gracias. Lo vivimos muchas parejas, muchas mujeres, muchos hombres, y la gente no habla de esto. O sea, Totalmente. En una conversación con amigos usted no habla. Totalmente de acuerdo. Inclusive no lo habla con su iglesia, no habla con su gente de confianza porque cree que lo van a juzgar. Correcto, totalmente de acuerdo. Y es muy común, o sea, solo póngase alrededor de su casa, una pareja tiene problemas. O sea, la que está al lado izquierdo, la que está al lado derecho, la que está enfrente, una. O sea, que sería uno de cada 3 o uno. Uno de cada 6, de cada 5. 6. Me explico. Entonces, poniendo que hay una casa, que hay otra, que hay otra, que hay otra, que hay otra, que alrededor de su casa, las que contiguo con usted, una tiene problemas. Las que colindan con usted. Y me gusta el tema y lo que usted dice, porque esto nos lleva a ser más empáticos, más solidarios, a no juzgar. Creo que uno puede decir está pecando, cada uno peca de formas diferentes. Correcto. O es de acuerdo a cómo lo miramos, ¿verdad? Es dar una palabra de aliento y que si no pasa también es la voluntad de Dios. Hay otras opciones como la adopción, si usted está dispuesto a eso. Hay quienes dicen que no a la adopción. Y por la parte genética, porque creo que es lo que le da más miedo a la persona, ¿verdad? Sabemos que el comportamiento va en base al entorno, pero también hay algo genético que no lo puedes quitar. Claro, por supuesto. Entonces buscamos la empatía, la solidaridad, el amor, el informarnos. Hay gente que se me acerca y yo le digo, ¿y su esposo ya se hizo exámenes? ¿Ya ha preguntado? No, es que él dice que no, que yo. Sí, es parte del machismo. O sea, sí tenemos que romper con todos esos tabúes. Y aquí es donde es importante que se integren. O sea, yo necesito unas parejas que quieran, que tengan ese objetivo. Y aquí no desvanecer también, porque obviamente es cansado, eso, desgaste económico, desgaste físico, desgaste emocional. O sea, cuando hay infertilidad es un caos ese hogar el día que viene la regla. O sea, es llanto, pelea, todo lo que quiera. O sea, es una condición. Es un desgaste de la pareja. Correcto, exacto. Entonces se tienen que integrar, o sea, tienen que ser un nudo y pa'lante a como dé lugar y no parar, porque esa frustración de un fracaso es difícil.
Entonces hay que echarle ganas y amarrarse los pantalones y seguir adelante. Porque como le digo, lo repetitivo es lo que me va a dar el éxito. Sí. El exponerse al riesgo de embarazo es lo que me va a dar el éxito. Si solo lo hacemos una vez y nos cruzamos los brazos, ahí quedamos. Ahí quedó, sí, es el seguirlo intentando. Igual Exacto. porque el cuerpo va a algo extraño, que no lo tiene, entonces... Eso. Entonces, desde ese punto de vista algo, pero bueno, también a la familia, o sea, motivo a la familia a no presionar, o sea, todas las parejas están haciendo su intento, o sea, nadie se queda de brazos cruzados, o sea, todas quieren y lo están haciendo, pero no se da, pues entonces estar presionando como que va a causar un impacto negativo. Y dicen, ¿verdad? Bueno, yo voy mucho a los pueblos, a los lugares y usted ve mujeres con 10 hijos. Y uno viene aquí y dice, pucha, tanta persona que le puede dar un hogar diferente al niño o algo y le cuesta. ¿Hay algún factor entre el campo, la ciudad, el estilo de vida, a lo que estamos expuestos en bajar la fertilización? Ok, la tasa de fecundidad. No hay algo tan puntual de decirle en el área rural hay más fecundidad que en el área urbana. Sin embargo, vienen todos los factores que tienden a disminuir eso. O sea, la mujer rural a los 15 años ya está embarazada y aprovechó su etapa reproductiva al 100%. No, ahí tiene razón, ¿verdad? Porque tal vez tiene un montón de niños, empezó a los 15, a los 23 tiene 6. Correcto. Y la mujer urbana empezó a los 30, 35 años, o sea, dilató más su parte reproductiva. Igual la mujer rural, la obesidad es un poco menor de repente que la mujer urbana. Entonces esos factores que van en detrimento de la parte reproductiva se pueden dar un poquito más en el área urbana. Pero no hay algo así puntual, pero sí se asocia un poco lo que usted está diciendo tal cual es a países desarrollados que en clase económica un poco más alto se dan más problemas desde este punto de vista. Pero sí, no es tan puntual, pues, no es algo tan científicamente comprobado. No, y también hay factores culturales, ¿verdad? Porque correcto, usted va viendo en algunos lugares, no la embaracé, me voy a embarazar a la vecina, entonces usted ni sabe con quién vive ese hombre. Totalmente de acuerdo. O esa mujer lo deja y... Correcto. Y se va pues a tener hijos por otro lado. Entonces, no es como que te quedas tanto tiempo en una pareja buscando opciones porque no tenés el acceso a las opciones. Entonces, la opción es cambiar de pareja. Correcto, es lo más práctico. Por supuesto que sí. Y aquí viene esa, saliéndome un poco del tema que lo menciona usted, esa parte de la desintegración de la familia, ¿verdad? Y eso lo miro mucho, la migración me lleva a eso. Sí. Me explico, o sea, el marino, nosotros tenemos una cantidad de marinos, no tiene idea esos cómo llegan a consulta, porque quiere congelar espermatozoides y dejar para que estemos embarazando a la señora. Todos lo que él anda en... Exactamente, y ya venir con la buena noticia. Entonces se dan un montón de condiciones que realmente pues sí necesitamos estar más mancomunados. Y siempre les digo, igual el que trabaja aquí, el otro trabaja en Choluteca, hay una serie de condiciones sociales que nuestra precariedad muchas veces nos obliga a ver cómo hacemos maromas en ese sentido. Sí. Qué interesante, no había asociado el factor migración y eso me lleva a ver de que una vez salió una noticia de que el hombre, un soldado del Army, se había ido y cuando regresó la esposa estaba embarazada y le hacían chistes, pero va a esas decisiones, ¿verdad? Donde dejan congelados ya fecundados los óvulos congelados para que sigan haciendo pruebas en lo que no están. Correcto. Entonces, eso es común también. Es bien común. Pero representa algún conflicto, pues sea como sea. Y ahí es donde voy. O sea, son causas de esterilidad, no necesariamente orgánicas. Son causas que dificultan la fecundación, pero por causas sociales. Sí, geográficas. Eso, mero. Sí. Que es interesante, doctor. Realmente que es un mundo bien grande. Esto me lleva a otra cosa. Usted hablaba de que no tenemos legislación todavía para la fertilidad y como no hay legislación tampoco hay seguros que cubran todos los tratamientos de fertilización. Entonces, son caros, pues. Totalmente de acuerdo. Pero eso a nivel mundial, Miriam, no solo a nivel local. O sea, obviamente en primer mundo existe seguro. Usted paga eso iba a decir. Hay países, por ejemplo, creo que la Uruguay, donde es pública. Muy poquita la cantidad de niños y entonces se ven en una situación donde toda la población está arriba de los 40 años, se van a quedar sin las edades productivas.
Correcto. Entonces están dándolo gratuitamente la fertilización. Totalmente de acuerdo. Igual los países que se están quedando sin masa laboral, sin gente productiva, o sea, están fomentando ya la reproducción y en muchos lados se cubre, pero no todos, o sea, no hay una buena cobertura a la parte de reproducción porque es cara desde ese punto de vista, entonces el seguro se queda un poco corto. Incluso le cuento otra cosa, no me cubren el parto o la cesárea de un bebé logrado mediante reproducción asistida. Wow. Sí, o sea, eso también está tampoco, o sea, está asegurada y no es preexistencia, porque se aseguró 10 años atrás. No pudo embarazarse, hizo una técnica de reproducción, un in vitro, una inseminación, lo que quiera, y logró su embarazo, ya ese bebé no está cubierto. Ese parto, el control prenatal, nada lo cubre la aseguradora, porque fue logrado por técnicas de reproducción. Y si nos vamos a lo emocional, qué duro, ¿verdad? Porque Correcto. decís, pucha, lo estoy intentando, me Claro. está costando y de paso tampoco el sistema me ayuda a ser madre. Correcto, un obstáculo más Un y obstáculo una limitante. más. Esa parte sí se me hace muy injusta, muy Por lo menos injusta. la del parto. Correcto. Entiendo que algunos procesos médicos no los cubra, pero ya el parto pues es otra cosa. Correcto, ya se logró y borrón y cuenta nueva. Esa es la lógica, pero los seguros tienen sus políticas desde ese punto de vista y Sí, muchas veces son crueles. Luchas que yo creo que en algún momento esta lucha puede llegar porque los casos son enormes. Bueno, usted lo acaba de decir, 1 de cada 6. Correcto. Son enormes, deberíamos de llegar a un punto, así como se logró que se cubrieran ciertos tratamientos psicológicos dentro de los seguros y psiquiátricos, antes tampoco los cubrían. Correcto. La salud mental no era tan importante. No le hemos dado el lugar a la salud reproductiva, correcto. La salud reproductiva no le hemos dado toda esa importancia porque asumimos que todo el mundo se puede embarazar. Correcto. Sí, porque aquí lo estamos poniendo a nivel de una cirugía estética de repente. Correcto. Entonces, es no, un gusto. Exactamente, no es un lujo, es una correcto. necesidad, es parte del concepto de salud que da la Organización Mundial de la Salud, o sea, es plena, es una salud plena y reproducirse es parte del bienestar de todo hogar desde ese punto de vista. Y por otro lado, yo creo que poco a poco va a ir cayendo por su propio peso porque ya ahora cubren los seguros a veces cirugía bariátrica, digamos. Entonces hay cosas que se han venido manejando como tabú, míticas, pero con el correr de los tiempos poco a poco va cayendo por su propio peso y se van aceptando estas coberturas. Sí, porque ya también una obesidad ya te dificulta la vida, pues entonces ocupas una cirugía bariátrica. Correcto. Para promover la salud, la familia. Correcto, la familia es parte emocional, psicológica y todo lo que usted quiera. Lo que ocupamos, ¿verdad? Porque ya miramos que aunque ahorita seguimos teniendo reproducciones masivas en Honduras, que la tasa de natalidad está alta, pero va bajando con los años. O sea, sigue alta, pero no es que sigue creciendo. Totalmente de acuerdo. Yo, cuando me formé, no había día de Dios que no llegara una mujer que 12 hijos, que 15 hijos. Yo ahora la miro contada. Sí. Me explico, ya es mucho. O sea, miraré una cada 2 meses en la actualidad con esa paridad. Entonces sí van decreciendo ya. Doctor, ¿y qué tan común está que las mujeres de 40 congelen los óvulos para buscar un embarazo más adelante? Fíjese que ya está tomando auge, ya busca el servicio la mujer. Sin embargo, no me la deje llegar a los 40 porque la calidad del óvulo a esa edad ya no es buena. O sea, congele sus óvulos antes de los 35. Entonces lo ideal es congelar los óvulos antes de los 35 y... Correcto, esperar con calidad de óvulos porque ya 40 ya está quedando óvulos de mala calidad, ya la respuesta de ovulación, la cantidad voy a tener poca. Todo lo que hemos venido dialogando se mira en contra. Y a los 40 años o más, ya lo pregunto porque yo llegué a mis 40, entonces ya tengo bastante audiencia de mi edad, ¿hay todavía altas probabilidades de unos embarazos sin necesidad de fertilización asistida o cada vez son escasos? Va bajando, o sea, va bajando, sin embargo, pues hay quien toma el riesgo y lo hace. Recuerde que aquí entra en juego un montón de factores, no solo es la fecundidad, sino calidad del óvulo que nos va a llevar a un aborto tal vez. No solo es lograrlo, sino calidad que lleve a un aborto o el problema de trisomías, malformaciones y ese tipo de cosas. Agréguele a esto
la posibilidad de que me haga una preeclampsia, porque la edad también es factor de riesgo y si va a ser el primer hijo es mucho más incrementado, la diabetes y todas estas cosas. Entonces, no puedo ser así responsable de fomentar un embarazo a medida vayan avanzando los años. Pero muchas veces pues la realización de cada persona es muy propia de ella y quiere intentarlo y tampoco se le puede poner un obstáculo y decir no lo intente, ¿verdad? No, y es que también los medios, porque ahora cada vez se ponen esas grandes actrices que son madres a los 42, son madres a los 40, o dicen tuve un hijo a los 45, pero también tenemos que entender que son otros estilos de vida, otras situaciones, otro diario vivir completamente diferente al que nosotros vivimos. Pues. Totalmente de acuerdo. Y ahí está tocando un punto que voy a tal vez decir. Muchas veces vemos actrices de 50 años embarazadas, esos no son óvulos de ella, o salvo que haya guardado sus óvulos desde 35 años o 30 años. Pero en la actualidad la genética también ha venido trabajando en esto, que es un tema aparte, pero que nos está apoyando, porque ahora ya hacemos estudios en los cuales sin pinchar el óvulo ni nada, ya sabemos qué óvulo está bueno o qué embrión tiene condiciones para poderse fecundar. Entonces, eso nos da una amplia variedad de que hagamos mejor las cosas y que los riesgos se minimicen en ese sentido. Pero obviamente es un poco más fino en nuestro país. Recién la genética está empezando, no creo que tenga más de 2 años de estar agarrando auge. Entonces estamos experimentando eso nuevo, pero para allá vamos, pues. Entonces eso nos va a dar mejores resultados. Ya es una ventana que nos deja ver la luz. Y qué bueno, doctor, que hay quienes optan por adelantarse a la ciencia, por ejemplo, como lo hizo usted, como lo hizo su otro colega, que fueron pioneros en la reproducción asistida, que permite que hoy en día hayan más estudios, porque... Claro. Fíjese qué bonito eso. Contando anecdóticos, cuando yo voy a estudiar, yo tengo un poco de temor, porque en Honduras no existe nadie que me diga, ¿y qué se hace en esto? ¿Qué te enseñaron? ¿Cómo lo manejas? ¿Se puede? ¿No se puede? Entonces me voy a aventurar un poco. A mí un colega fue el que me empujó, porque él había estado en el hospital donde yo fui a estudiar. ¿A dónde estudió, doctor, también? Para que lo conozcan un poquito. Estudié en México, en el Instituto Nacional de Perinatología. Entonces, platicando yo con un colega, él es perinatólogo o materno-fetal o de alto riesgo, y estudió en el hospital y me dice, mira, me dice, anda a estudiar esto de reproducción. Esto es el futuro y todo, pero aquí no había nadie. Entonces, él me lo está contando y yo no sé, en aquel entonces no había internet, no había YouTube, no había nada para ver qué era lo que me iba a ir a meter. Entonces tuve temor en su momento, pero una vez llego allá es apasionante. Le juro que no me arrepiento, doy gracias a Dios que me orientó y que pude ir a sacar eso. Y ya venir pues y ayudar a las parejas y empezar a desarrollarme acá me ha dado mucha satisfacción. De tal forma que me he sentido realizado y gracias a Dios bendecido por estar pues en esta noble profesión. No, y qué bueno que se arriesgó. Claro. Bonito, le juro que esa parte fue muy bonita porque nadie sabía, nadie me podía decir, no tenía a quién recurrir. Y hasta que llego allá y empiezo a ver de qué se trata, me fascinó. Y qué bueno, y esto lo lleva un poco, que esto es este espacio, el arte de ser mujer, para motivarlos a todos, ¿verdad? Y yo siempre les digo, no nos quedemos donde estamos, la vida es ir más allá. Por ejemplo, yo empecé el podcast después de divorciarme para fomentarle a otras mujeres que se puedan autorrealizar. Claro. Y lo mismo va en todo lo que hacemos, ahí rompiendo tabúes, irnos aventurando, rompiendo el miedo, los esquemas. Si nos quedamos todos haciendo lo mismo, tampoco evolucionamos como país. Totalmente de acuerdo. Y ese es un temor que tengo, fíjese, yo no sé si estoy abusando de la migración, pero siento que los cerebritos se nos están fugando. Sí, hay mucha fuga de materia gris y de calidad humana. Correcto. Entonces, ¿quién va a sacar al país adelante? O sea, necesitamos trabajar y picar piedra acá localmente y traer lo que aprendimos afuera, acá, empezarlo a aplicar en nuestro país. Tenemos que desarrollarnos sin ninguna duda. Y esto es bonito. Ahorita mencionó algo usted en el arte de ser mujer, que ustedes toman la batuta. O sea, rara vez llega un hombre, fíjese que no me embarazo con mi pareja. Siempre son ustedes las que toman la batuta. Entonces, perdón.
Entonces, esta parte como que es espectacular de parte de ustedes, entonces no hay que quitarles esa inspiración, por decirlo así. No, y gracias, doctor, porque es cierto, la mujer es la que busca el doctor, la que lee, la que se informa, la que le dice a la pareja, mira, vamos a probar, miremos, toca convencer a los esposos. Correcto. Porque muchas veces dicen, no, no hay ningún problema, ya te vas a embarazar. O yo no voy a ir, anda vos. Inclusive ni siquiera acompañan al momento de la transferencia de los embriones. Correcto. Todas esas cosas son limitantes y ustedes no paran. Sí. Ustedes tienen ese empeño y ese temple para seguir adelante. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que ustedes son las que siempre van a llevar la voz cantante del asunto. Doctor, y un poco saber más o menos los precios, o sea, para las personas que nos miran aquí en el arte de ser mujer, o sea, no vamos a dar precios específicos porque va a variar de cada pareja o de la situación que hay, pero un promedio de precios que hay entre la primera consulta hasta que lo lleguemos a una ICSI o a una fertilización más o menos. Ok, los costos son altos. En la primera etapa, lo más económico, gastan alrededor de 8,000 empiras por cada intento. Por cada intento. Más o menos. En la segunda etapa ya se gastan como 40,000 empiras, ¿verdad? Ya cuando se hacen inseminaciones y todas estas cosas. Ya en la fertilización asistida van a gastar alrededor de $10,000, Sí. ¿verdad? Entonces ya los costos ya se disparan. Entonces ahí hay que tener esa realidad. Muchas veces también quitemos el mito de que yo me voy a hacer un in vitro con la idea de que es seguro, o sea, porque es lo más caro. No, hay que individualizar cada caso para darle lo más atinado y no hacerle incurrir en gastos exagerados cuando tal vez con algo sencillo se puede lograr un embarazo. Entonces ahí el médico orienta a cuál es el tratamiento de elección para cada pareja. Sí, dependiendo si el hombre pues está Correcto. bien y solo es la mujer, pues va a un método, si los dos tienen ciertos problemas, Correcto. van a otro y ese tipo de cosas. Correcto. Entonces esta parte es importante que la dejemos clara para que no se idealicen, porque muchos llegan, yo quiero un in vitro porque me voy a embarazar. Entonces eso el médico debe de tener pues la ética de orientar en las mejores condiciones posibles. Bueno, doctor, y para despedirnos, Agradecido con usted con todo mi cariño de toda la vida y pues es un honor, como le repito, y la admiro y la he admirado siempre. Es una mujer de echarle ganas y salir adelante y le deseo todo el éxito del mundo. Estoy enorgullecido de usted, como le digo, como mujer, como paciente, como empresaria, como artista, diríamos, estar en este nuevo ámbito que usted se está desarrollando. Entonces, siga adelante, échele ganas y pues ahí la seguimos viendo y admirando siempre. gracias, doctor. ¿Y a dónde lo pueden buscar? ¿Cómo pueden conocer? Si tienen dudas después de este programa o quieren conocer un poquito más o tratarse con usted, ¿a dónde está ubicado, doctor? Ok, mi consultorio está en Gines Centro Médico. Esto es contiguo al Dunkin' Donuts recién inaugurado del Playón, atrás de PriceMart, aquí en San Pedro Sula. Esta es la calle que empieza de la Torre Ban País y que va para la morgue. Entonces, al lado de la Alianza Francesa, ahí estamos para servirle. Usualmente en horario de 8 de la mañana hasta terminar, como usted bien dice, termino 10 de la noche promedio, a veces antes, a veces después, pero por ahí. Así que les esperamos y a la orden en cualquier consulta que podamos atender. Gracias, doctor. Y no me quiero ir sin decirles que a mí una vez me atendió, creo que eran las 9 de la noche, hace poco, las últimas consultas. Y yo le decía a alguien, pero mira, me está atendiendo como que fuera las 10 de la mañana. O sea, es de noche y él sigue atendiendo con paciencia, con una calidad humana, se detiene a contestar todas las preguntas, a examinar como que fuera todavía de mañanita. Gracias. Entonces, creo que Gracias, es algo- pero bueno, es parte del respeto que le debo a cada paciente, o sea, cada quien, o sea, no llegan que pobrecitos, son las 10, 11, Sí. o sea, cada quien quiere su tiempo, su espacio, para eso pagan y realmente tenemos que brindarnos, o sea, si estoy cansado, mejor no la atiendo, si ya no puedo, mejor no la atiendo. Entonces, esa parte de darle a ustedes lo que merecen es algo indispensable, ¿verdad? Y bajarnos hasta cierto punto. Los colegas o el gremio
muchas veces nos ponemos un poco arriba, o sea, es de tú a tú, ¿no? Aquí no hay nadie más, o sea, aquí es escuchar sus problemas, ver cómo le ayudo, tratar de la parte humana involucrar en esto. Y esto de la reproducción tiene mucho de humanidad, así que tenemos que ponernos en ese nivel. Bueno, gracias, doctor, y decirle a todas las personas que nos miran, hombres y mujeres, que no tengamos miedo, que busquemos opciones, que dejemos la pena a un lado. Realmente muchas veces lo que más nos detiene es el sentirnos juzgados. No se sienta juzgado, realmente todos tenemos derecho a buscar qué es lo que nos hace feliz. Si está teniendo problemas para tener una familia, busque las personas especializadas en el tema. Siéntase libre y recuerde que esto es el arte de ser mujer.